Hola, mi nombre es Cristian López León. Soy aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo de software con número de ficha 373334. Pues el día de hoy voy a hablar sobre 20 conceptos de diseño de UX y UI, que básicamente interfaz de usuario y usuario experiencia o experiencia de usuario. Voy a hablar sobre 20 conceptos centrados en este tema y cada algunos consejos van a tener uno que otro ejemplo para que puedan entender un poco mejor a qué se refiere. Básicamente esto es una guía clara para que puedan entender la estructura y fundamentos de diseño de interfaces para la experiencia de usuario, desde la navegación hasta la construcción del frontend. Los primeros que vamos a conocer se basan en el sistema de navegación y la arquitectura de información. En este caso, un sistema de navegación es el conjunto completo de caminos que le da uno al usuario para que se pueda mover dentro de la aplicación que nosotros como diseñadores creamos o como programadores creamos para la persona. Esto puede variar, pueden ser botones, menú, enlaces, pestañas, todo junto. No solo un elemento suelto, sino que es el mapa que sigue nuestro usuario para llegar al objetivo y no termine con estas preguntas. ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Cómo regreso? Sino que es para que él pueda recordar fácilmente o pueda interactuar muy fácilmente con el sistema. Si el usuario no sabe cómo moverse, cómo moverse, cómo usar nuestro sistema, no importa qué tan bonito esté diseñado ni nada de eso, no va a servir, porque la idea es que el usuario, al final y al cabo, sepa la navegación o la estructura de este sistema que estamos creando. La arquitectura de la información. Antes de diseñar los menús o botones de los que estamos hablando, hay que ordenar mentalmente todo lo que el contenido de la aplicación. La arquitectura de la información básicamente es el proceso que decide cómo van a estar estos botones, todo esto alrededor. Cada una se relaciona entre ellas. Y pues básicamente es como armar el esqueleto paso a paso de cómo va a estar dividida nuestra interfaz o nuestro diseño. ¿Por qué? Porque va a tener inicios, servicios, nosotros, el contacto visual, básicamente eso se despliega de distintas formas. Si eso se hace mal desde el inicio, la arquitectura de la aplicación va a quedar confusa, aunque la navegación sea buena. Acá dice que la arquitectura de la información es la base del sistema de navegación, que es lo que se construye sobre ella. Ahora vamos a hablar sobre experiencia de usuario y patrones de navegación. Experiencia de usuario o user experiences es todo lo que la persona siente o piensa después de usar la aplicación. No, después de usar de principio a fin la aplicación. No es un botón ni un color que pueda señalar, solamente es como la suma de todo lo que hiciste, que si la aplicación estuvo fácil de usar, que también respondió al momento de hacer funciones, como cliquear, como él dice, que tan fácil fue llegar al objetivo, por ejemplo, en la aplicación, una aplicación de publicación de post, que tan fácil puede llegar a la publicación de este post. Entonces, esa es la experiencia del usuario. Si el usuario entra rápido o encuentra rápido el formulario de iniciar sesión, entiende qué tiene que escribir y recibe información al finalizar. Sería una buena experiencia, pero si algo falla, hace que eh, el más pequeño detalle de inconformidad al momento de usar la aplicación puede hacer que el usuario vea una experiencia que lo deja pensando después como, uy, entonces ¿para qué hice eso? Entonces, lo que vamos a hacer o lo que se trata de hacer con la experiencia de usuario es saber manejar, que el usuario se sienta conforme y que tenga una experiencia amigable. O sea, básicamente nos tenemos que enfocar más que nada en que sea una experiencia amigable con el usuario, que el usuario se sienta conforme, da gusto con ello. El patrón de navegación. Son formas de organizar cómo la gente se mueve por la aplicación. Ya sean, ya estas están súper probadas y conocidas. En vez de inventar alguno, se usa lo que ya está creado, lo que ya está validado. Y lo bueno es que, aunque sea la primera vez que el usuario esté en la aplicación, ya va a saber cómo va a funcionar porque lo ha visto en otras aplicaciones. Un ejemplo clásico puede ser la barra fija arriba de cada sitio web, el menú lateral, la barra inferior, los iconos de las aplicaciones, elegir un patrón conocido. Le dices al usuario tranquilo, eso funciona como lo conocías ya mucho antes. De esta forma, hacemos los diferentes patrones de navegación basándonos en algo que ya está creado. Sistema de interacción y scrolling. El sistema de interacción define exactamente cada vez que el usuario hace algo dentro de la aplicación. Escribir, editar, borrar, deslizar, gestos, pellizcar, hacer zoom, todas esas cosas.
Por ejemplo, cuando el usuario pulsa publicar, en este caso, siguiendo el caso del sistema de post, siguiendo el ejemplo, debe tener pensado todo lo que ocurre después, la validación de los campos, todo lo que tiene que llenar, la información que se va a guardar y va a tener un mensaje de confirmación. Si algo de ese proceso no está bien pensado, el usuario no sabe si su acción funcionó. Por ejemplo, digamos que él haga el post, debe publicar, pero ya, o sea, lo vuelve a mandar al inicio. Eso está mal, porque primero tiene que confirmar que el usuario, o sea, se tiene que confirmar que el usuario creó la publicación. Por eso, ya con eso le genera confianza y confirmación de que esa acción que hizo se realizó o esa función se realizó correctamente. La diferencia clave con navegación es que aquí no se necesita cambiar de pantalla, se puede intentar muchas veces sin mover de donde uno está o en la pantalla que uno se va. O no es necesario que deba ir a otra parte de la app. El scrolling es la acción de deslizar el contenido hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados para ver las cosas que no caen en un solo vistazo o en la pantalla. Por ejemplo, hay aplicaciones que se crean para sitios web y pues también se tienen que adaptar para este móvil. Pero hay veces que en un móvil es diferente la pantalla a un computador, entonces pues eso ya se ve bastante la diferencia. Pero pues con buenas prácticas no debería pasar. Un ejemplo más típico es bajar el dedo con un feed de publicaciones y seguir viendo los posts que están más abajo. Como por ejemplo TikTok, que uno inicia, vio el video y sigue. Ese es el scrolling. Lo importante del scrolling es que no cambia de sección ni de pantalla, así que es exactamente en el mismo lugar, lo que cambia es la información que estás viendo. El scrolling es mover el contenido visible y navegar es ir a otra pantalla o a otra sección. Esa es la diferencia entre estos dos. Ahora pasamos al diseño responsivo y la usabilidad. Diseño responsivo es hacer que toda la interfaz se acomode según el dispositivo, a lo que me estaba refiriendo anteriormente. Esto es muy importante porque esto hace que sea usable y también más confortable para distintos dispositivos. No es solo achicar las cosas que quepan, como de pasar de una computadora a un celular, sino que es que los mismos elementos se acomoden uno debajo del otro para que sigan siendo fáciles para, en lugar de hacerlo con un clic de un mouse o mousepad, se adopte al clic del dedo del celular. O sea, no es solamente que se vuelva todo más pequeño, sino que se adapte la plataforma al móvil. La idea es que la app se sienta cómoda sin importar si la abren en un celular o una tablet o computador grande. Eso se debe pensar también en la estructura, no solo seguir el tamaño de distintas cosas o los distintos dispositivos. La usabilidad es que tan fácil y rápido resulte para alguien lograr algo específico en la aplicación, sin complicarse la vida. La meta es quitar los procesos innecesarios, sino que hacerlo lo más simple posible, que se sienta natural llegar a lo que queremos hacer. Por ejemplo, que se sienta natural la parte de publicar un post. Acá pues el formulario de etiqueta es claro, los campos de orden son lógicos, el botón de publicar es visible a simple vista, se puede hacer un ejemplo usable, un ejemplo fácil y usable. La persona sabe qué hacer sin pensarlo mucho, cuando algo no es usable y el usuario empieza a dudar o a hacer clic donde no es o abandona si lo hacemos más complejo, abandona la tarea sintiéndose frustrado porque no supo cómo utilizarlo. Ahora pasamos a la accesibilidad web. La accesibilidad web es la tarea de pensar en todas las personas que tienen alguna dificultad para ver, escuchar, moverse y también que pueden entender y usar la aplicación sin trabas. No es solo ayudar a las personas con dificultades permanentes, sino también a las personas mayores en cualquier una situación complicada. Usar el celular en una sola mano, estar en un lugar con mucha luz donde cuesta ver la pantalla o tener una conexión lenta. Primero, el contraste visual. Poner suficiente contraste en el color del texto y el fondo para poder leer bien las palabras o que se vea bien la página, incluso en condiciones de luz adversa o en condiciones para con condiciones para personas con baja visión. Lectores de pantalla. Poner etiquetas al lado de cada campo del formulario para que el lector de la pantalla las puedan decir en voz alta, permitiendo a personas con discapacidad visual usar la aplicación. O la navegación por teclado, dejar que toda la pantalla se pueda usar con un solo teclado sin necesidad del mouse.
Esto beneficia tanto a las personas con movilidad reducida como a usuarios, usuarios avanzados que prefieren usar atajos. Puede ser fácil para la mayoría y aún así excluir a un grupo de personas. No se piensa sobre la accesibilidad. Por eso siempre se debe tener las preguntas o tener en cuenta siempre la usabilidad y la accesibilidad. Esas dos siempre van a ir juntas, nunca por separado. Ahora pasamos en este caso el mockup. Lo primero, estos son los primeros pasos para crear son los primeros pasos de la estructura para poder crear un frontend o la estructura visual o la user interface. Primero es el sketch o boceto. Es lo primero que se hace cuando se le ocurre a uno una idea, la puede ser incluso como la idea de una interfaz que uno necesita, la puede ser incluso es un bocetico cualquiera que uno puede hacer incluso en una hoja. Uno se preocupa solamente en ver que sea un poco bonito. Lo bueno es que el boceto es que es todo eso, súper informal. Uno puede tachar, borrar, corregir y probar varias ideas distintas en pocos minutos, sin gastar tiempo ni esfuerzo. Por ejemplo, acá antes de abrir cada programa, dibujar rápido en la hoja donde va el título, donde van a dar las cajas de texto, donde va el botón, cómo quedaría mejor el botón, de qué color quedaría mejor. Ese es el punto de partida donde se inicia. Eso es un sketch o boceto. Y algo muy diferente es el mockup. Es un pase bastante más elaborado que el boceto. Es, eh, Esto ya es un prototipo. Es una representación visual mucho más parecida a lo que ya, como ya se vería el producto final, con colores, tipografías, todo bien puesto en su lugar. Se usa sobre todo para mostrar a una persona, ya sea, digamos, el cliente de nosotros, cómo quedaría en la pantalla, o sea, cómo quedaría en el PC, cómo quedaría en el celular, antes de programarla. Por ejemplo, una pantalla de título de nosotros de publicar post, tocaría los campos con el color, la forma final, el botón, el estilo definitivo y mostrar exactamente cómo sería al final. El boceto es rápido e informal y el mockup ya muestra a detalle cómo sería todo al final. Solamente que el mockup básicamente es una parte modificable porque por eso se la mostramos a nuestro cliente. Se la mostramos al cliente con el fin de que él nos diga, no me gusta este color, creo que se vería mucho de esta forma, así. Obviamente pues estos cambios, al ser un mockup, son más fáciles de tratar y es más recomendable hacer un mockup antes de empezar a hacer la parte final porque uno mostrando el mockup, uno puede hacer bastantes cambios antes de empezar a programar al final. Ahora pasamos a prototipado, que es la parte de wireframing, balsamic y vistas. Wireframing es el proceso mediante los cuales vas armando poco a poco la estructura básica de la interfaz, diciendo qué pantallas tendrá tu aplicación, qué elementos llevará cada una. Es un proceso, no un dibujo en específico, es toda la actividad de ir pensando cómo va a ir la estructura antes de construir el código. Y es el resultado concreto del proceso del wireframe. El Balsamic Mockup es un programa específico que se usa para el wireframing, o sea, crear estos wireframes de una forma más rápida y ordenada que con el papel y el lápiz. Te deja armar de forma estructurada cómo será tu interfaz sin escribir código. Con Balsamic, que es el wireframe que se utiliza para esto, puedes definir las estructuras o cuántas pantallas va a usar tu aplicación, qué elemento tendrá cada una y que conecta visualmente ambas pantallas para mostrar cómo se relaciona. Balsam es una herramienta, el wireframing es el proceso. Entonces, Balsamic básicamente es una herramienta que utilizamos para crear prototipos. Prototipos para mostrar básicamente cómo va a quedar nuestro proceso. Por ejemplo, en el caso de Balsamic, lo primero que hagamos de cuenta, colocar correctamente cómo quedaría el inicio, o sea, el login, colocarlo a nuestro modo, poder diseñarlo a nuestro modo. Y también algo muy interesante de los mockups es que básicamente uno puede hacer las funciones como si ya fuera aplicación real. O sea, podemos colocar datos y luego darle iniciar sesión. Después de darle iniciar sesión, nos puede mandar la interfaz que ya creamos de la parte inicial de cómo sería uno después de iniciar sesión. O un apartado donde uno no ha iniciado sesión. Es algo muy interesante que es muy fácil de usar. Ya aquí en la parte de la vista es una pantalla de vida y específica dentro de la aplicación con la que el usuario interactúa para hacer una tarea concreta. Cada vista agrupa una información y los
elementos relacionados con este propósito. Por ejemplo, la pantalla para crear una publicación es una vista, la pantalla para ver la publicación es otra vista, la pantalla para iniciar sesión es una vista, todas son vistas distintas. Conectar varias vistas con el sistema de navegación es el recorrido completo del usuario. Ya por último de esta parte hablamos sobre objeto de interacción. Es cualquier elemento concreto dentro de la vista que le permite al usuario meter información o hacer una acción. Cada uno debe tener una función clara y dar una respuesta coherente. Por ejemplo, dentro de la pantalla de crear publicación en la caja de texto del título, creamos un título, el área donde vamos a colocar el contenido, el botón de publicar, incluso el botón, hay algunas de post, incluso el botón para colocar imágenes o tocar, escribir y presionar. Eso es el objetivo de interacción de cada cosa. Ahora vamos a hablar sobre frontend y frameworks. CSS, en específicamente de CSS. El frontend es toda la parte visible que uno puede ver en la aplicación, con la que el usuario interactúa evidentemente con los ojos y las manos. En este curso, en este caso, se construye principalmente con HTML5, para la estructura CSS3, para los estilos, aquí es donde se convierten todos los diseños anteriores, Mocos y Winfriends, o sea, lo que nos demostraba anteriormente en algo real. Funciona con formularios que pueden llenar, listas donde puede ver los botones que responden de verdad. El frontend se encarga de mostrar la información y recoger lo que el usuario escribe. Es diferente al backend porque el backend procesa todas las reglas de negocio y guarda los datos para el usuario final. El framework CSS es un conjunto de estilos y componentes ya hechos comprobados donde uno puede aprovechar para maquetear y presentar una interfaz. En vez de escribir todo el CSS de cero, uno usa un framework de CSS que ahorra mucho tiempo y te ayuda con todo lo que sea en la aplicación. Y te da clases, listas para acomodar el contenido, formularios de colores, se adapta a distintos tamaños de la pantalla. Por ejemplo, en vez de escribir desde cero todas las reglas de central formulario, usas las clases de framework que te da listas, ya te da listas, y un framework CSS no reemplaza el HTML, ni es un lenguaje de programación, es un punto de recursos que pone encima de la estructura que uno ya tiene creada. Ahora hablamos sobre lo último, que es Materialize, Grid y Container. Materialize es un framework de CSS específico que usamos en este curso basado, en este caso basado en los principios de Material Design. Es algo creado por Google. El estilo visual de Google que usa sus propias aplicaciones. Su versión normal ya trae distintos archivos de CSS, JavaScript sin configurar nada extra. Te permite crear sitios, aplicaciones completamente sobre componentes ya hechos y siguiendo las buenas prácticas de maquetación y se adapta solamente a distintos tamaños de dispositivos. Lo diferencia del concepto general de framework de CSS porque Materializa es solo una versión específica dentro de una categoría mucho más grande. El grid o rejilla es el sistema que usa para acomodar todo el contenido en una página en filas, las columnas, mantenimiento, siempre ordenado y parejo. Dentro de un diseño responsivo, esas mismas columnas se acomodan solas según el tamaño del dispositivo, sin que tenga uno que hacer reglas distintas para cada estilo o cada caso. Por ejemplo, para las clases de columna de matrices Call Offsets S4, S4, que permite centrar los elementos de un solo formulario entre la página. La diferencia del container, porque Grid se acomoda los elementos dentro de un solo espacio disponible. Dentro del espacio disponible, el container es básicamente la clase específica de Materialize que usa para centrar y limitar todo el contenido principal de la página dentro del ancho controlado. En vez de dejar que se estire libremente dentro del ancho, dentro de la pantalla, ocupa aproximadamente el 70% del ancho total disponible. La diferencia de grid porque el contenedor define que el contenedor genera de toda la página, mientras que las filas y las columnas del grid se acomodan los elementos dentro de los contenedores. En este caso, los objetos de interacción son los botones, las columnas, listas y así. El grid básicamente organiza las filas, y el container define el ancho mínimo de cómo se verá el contenido en cada tipo de dispositivo. Todos trabajan juntos. El container delimita el espacio, el grid organiza los elementos dentro de ese espacio y los objetos de interacción son los que el usuario utiliza. Y pues ya con esto concluiría el video. Esos son los 20 conceptos que me tocaba hablar y espero que les haya gustado.